Hola a todos y a todas, bienvenidos al séptimo episodio de Tertulia Sociológica, una sección en la que vamos a estar conversando sobre episodios anteriores. Específicamente, nosotros en esta tertulia vamos a hablar sobre el séptimo, titulado ¿Por qué mi tío vota a la derecha?, que tuvo de invitada a Ana Belén Mercado. En ese episodio, como para recordar, se partió de la pregunta sobre cómo algunos sectores pueden alinearse a partidos que muchas veces se pronuncian presuntamente en contra de sus propios intereses. Bueno, el aporte de Ana nos pareció bastante interesante porque nos permitió cubrir una de las tantas dimensiones, por lo menos, que se pueden pensar e interpretar el fenómeno, como son los think tanks o tanques de pensamiento en su capacidad de construir e instalar ideas en el sentido común. Antes que nada, queríamos presentarnos, no solo como una formalidad, sino también como un ejercicio sociológico de problematizar de dónde venimos, desde dónde estamos hablando y desde qué formación también particularmente. Quien les habla, mi nombre es Axel Kessler, soy sociólogo, magíster en políticas sociales de esta facultad y becario doctoral por CONICET. Estoy investigando sobre políticas educativas y desigualdades sociales, mirando particularmente en este momento la pregnancia que tienen en el estudiantado las concepciones que traen las políticas educativas de las nuevas derechas en la ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Yo soy Yael Espátola, soy socióloga de la UBA, soy becaria doctoral en Ciencias Sociales, también por la UBA. Investigo la incidencia de la protesta feminista en la política institucional de la Ciudad de Buenos Aires durante 2 mandatos de PRO, entre 2015 y 2023. Buenas, y por último, acá Matías Hoffman, también sociólogo de la casa, becario doctoral de CONICET, y como Axel estoy terminando la maestría de Políticas Sociales también de la UBA. En mi caso, investigo la influencia que tienen los implementadores sobre las políticas sociales que llevan adelante diariamente, y para eso tomo particularmente el caso de un programa sobre juventudes. Bueno, venimos los tres más o menos trabajando temas que se tocan en algún punto y que nos permiten pensar algunas dimensiones de la pregunta central que tenía el podcast al cual estamos refiriendo, que es básicamente por qué avanzan las derechas, ¿no? Bueno, por eso primero nos preguntamos qué entendemos nosotros por derechas, en qué estamos pensando cuando decimos que mi ley es de derecha, que la libertad avanza es de derecha, y sostenemos que si bien no es, o sea, no es la única derecha, hay que pensar en los matices y en las expresiones que tiene tanto a nivel local como a nivel internacional. Entendemos a la libertad avanza como una derecha libertariana y radical, libertariana para diferenciarla del liberalismo original vinculado a los movimientos anarquistas de 2000, del siglo XIX y XX, y radical porque tensiona los límites con el modelo democrático. Y acá hay algo central que lo distingue de la centroderecha o de la derecha vinculada, por ejemplo, a Cambiemos, que tiene que ver con un movimiento de las democracias actuales de la que Argentina es parte y tiene que ver con una antipolítica politizada. Esto quiere decir que hay un descreimiento muy fuerte a lo que se llama la casta, a los políticos, pero la sociedad igual está politizada en su discurso, en sus ideas, y a esto se suma que la libertad avanza incluye outsiders de la política. Gente que no viene del ámbito político lo ve como un valor positivo y en primera instancia uno puede decir esto es democrático porque incluye sujetos que no estaban incluidos. Pero ¿qué pasa si esos sujetos a los que se incluye tienen ideas, valores y prácticas que van en contra de las ideas democráticas? Sí, es una derecha que no nació de un día para el otro también, ¿no? Como pensamos ahí en una derecha que se fue gestando a lo largo del tiempo y que de hecho también podríamos pensar en cómo se fue radicalizando un poco las posiciones y cómo algunos votos, algunos electores se fueron inclinando por ciertas opciones electorales que en algún momento fueron contrariadas, ¿no? Porque, digo, hay muchos votantes, por ejemplo, del kirchnerismo que después terminaron votando al macrismo, que después terminaron votando a Alberto, que después votaron a Milei. Y en nuestra racionalidad, así pensándolo como más estructurado, pareciera como algo súper contradictorio, pero me parece que hay elementos como para pensar un poquito por qué pasó eso. Sí, y también pensar un poco los cambios que ha tenido estas derechas, o lo que nosotros
le recriminamos a las derechas y la cuestión antipolítica. Pensar que en 2015 quizás lo que se decía que era antipolítico era la falta de discusión, la falta de confrontación política y se volcaba toda la gestión y hoy la antipolítica es un rechazo de plano de toda la estructura institucional, política, del Estado mismo. Eh, entonces, ¿de dónde sale esa nueva narrativa y por qué prende en la gente? Creo que tenemos una clave para leer estos cambios que sucedieron a partir de los cambios en los escenarios políticos, de los cambios en las experiencias cotidianas de la gente y particularmente a través de cómo las políticas y el Estado se expresó en la vida de las personas. Sí, está vinculado también como una cuestión de ilusiones y desilusiones en algún punto con transformaciones que se fueron dando en la política en los últimos años, ¿no? Como también una narrativa quizás muy vinculada a la conquista de derechos. Y después cuando pensamos en las experiencias cotidianas y en qué significa en la experiencia justamente esos mismos derechos, bueno, capaz no es tan así, capaz aparece distinto, capaz esos derechos no son tan palpables como nosotros pensábamos de esa narrativa. No sé qué opinan. Creo que una de las cosas es que los derechos no son tan palpables o que habían sujetos excluidos de esos derechos que no se los contempló, no se los pudo ver en su momento. Y después que hay dimensiones subjetivas que no tienen que ver con una dimensión objetiva o material, económica quizás, de esa persona y de cómo le alcanzan las políticas, sino de experiencias vitales que la acercan a otro tipo de ideologías, incluso de derecha, que muchas veces parece contradictorio, pero bueno, las personas somos contradictorias y no hay solo una dimensión material, ¿no? Como que la economía no lo es todo para explicar el voto, por ejemplo. Ahí a mí me gusta pensar la diferencia entre una racionalidad única y una razonabilidad. O sea, el voto no está determinado, esto que decís, por una única cosa, sino que hay distintos motivos que la persona individualmente o un colectivo pueden postular como motivos para realizar una acción, y en este caso votar, que pueden estar contrapuestos, pueden ser ambiguos y van a llevar a priorizar uno por sobre otro. Pensemos en una persona que puede tener una ideología progresista o ciertas ideas progresistas para tratar de pensar un poco más en el general, que no creo que tengan una mirada ideológica de la vida, pero al mismo tiempo puede ser un comerciante de barrio que lidia todos los meses con ajustar los precios de sus productos y de sus compras por la inflación. Entonces, tiene ahí ya dos discursos que son contradictorios de cómo me paro y cómo decido cómo votar. Y quiero retomar una cosa que decía Yae, que me parece está bueno, pensar los derechos y cómo se expresan en el cotidiano de las personas. A mí me gustaba mucho un texto que leí durante la maestría, que creo que es de Cantarelli, pero mi memoria nunca es buena para esto, donde decía que los derechos después de la dictadura se olvidaron de la parte de la responsabilidad que implican. O sea, como ciudadanos, los derechos los empezamos a ver como algo adquirido y dado, que los tenemos y ya, y que tenemos, valga la redundancia, el derecho a reclamar esos derechos. Y de repente uno ve que muchos de estos derechos que creo que todos acá creemos que deberíamos tener todos como ciudadanos de este país, no se ven reflejados en el día a día. Pensar que para 2023 teníamos creo que un 23% de informalidad laboral, bueno, ¿dónde entra ahí una obra social, la previsión social para la jubilación? ¿Dónde entran esos derechos que suponemos son para todos? Y si nosotros pensamos que esos derechos tenemos adquiridos, que ya son nuestros, y en nuestra vida cotidiana no se refleja, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que terminamos sintiendo, lo que terminamos pensando? Y lo que terminamos también proyectando, porque esos excluidos, si están excluidos durante tanto tiempo o creen que no, nunca van a ser incluidos, sus trayectorias de vida ya están trazadas de otra forma, tienen otras expectativas y pueden depositar esperanza en partidos políticos opuestos a la actualidad que están viviendo, digamos. Sí, ¿puedo traer una frase de Semán? Me parece interesante acá Obvio. a lo que venimos hablando. Pero bueno, él sacó junto con su equipo varios investigadores muy prestigiosos, sociólogos, la mayoría,
un libro sobre interpretando el fenómeno de la nueva derecha, del ascenso de Milei. Y en un momento tiene una frase bastante ahí provocativa que dice que a la ideología se adhiere desde la experiencia. Solo cuando la experiencia lo aconseja y lo dispone, las doctrinas se vuelven influyentes. Hasta que eso no suceda, es puro bla bla, ¿no? Como viene pensando también un poco esto de cómo las derechas y las narrativas que traen las derechas lograron empalmar en algún punto con la experiencia cotidiana que obviamente está vinculada a estas transformaciones sociales y políticas que venimos hablando, ¿no? Esto de, bueno, el mercado laboral se fue transformando mucho en los últimos años, en las últimas décadas, y que hablar, las subjetividades también a raíz de esas transformaciones en el mercado se fueron modificando mucho, y la narrativa que trae la derecha hoy en día que en algún punto la podemos pensar como o sea, vale la redundancia, muy impensada hace 10 años. Si Macri asumía o hacía la campaña diciendo que iba a eliminar la UH en el 2015, probablemente hubiese tenido un descontento bastante grande y no sabemos si hubiese triunfado en ese momento. O si se pronunciaban contra la ideología de género en pleno 2015, cuando era el auge de Ni Una Menos. Ideología de género, como la llaman ellos, obviamente, ¿no? Entonces, como en 10 años se transformó todo al punto de que esas mismas narrativas hoy sí pueden ser pronunciadas y triunfan electoralmente, ¿no? Creo que ahí también, para pensar esto que decía Mati, la relación de la experiencia con la estatalidad y las políticas públicas que nos aportan en algún punto una perspectiva interesante para pensar por qué sucede esto. Mm. Sí, creo, voy a hacer un paréntesis mínimo, en una opinión personal. Yo creo que el voto y el apoyo no va tanto por lo ideológico y quizás cuando en Davos Milei terminó hablando contra la ideología de género, eh, las barrabasas que dijo, no tuvo el apoyo en la pregnancia que ha tenido electoralmente. Eh, entonces, a mí me gusta volver a esto que traías de Semán, de la experiencia cotidiana y cómo ese discurso político se asienta y se aferra a esas experiencias, y mucho menos a lo ideológico. Pero es verdad que ha cambiado y se permiten todas esas cosas, se avalan, y no hay una denuncia, una contestación fuerte de parte de la sociedad O se aceptan en una segunda instancia. Apoyan a Milei por determinadas razones o por un fracaso del gobierno anterior y después terminan diciendo ahí, bueno, si el problema era el gasto en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y bueno, que cierran ese ministerio, ¿no? Como una búsqueda de culpables constante. Sí, sí, ahí capaz donde pensamos en las diferentes dimensiones de la política o de dimensiones sociológicas que nos permiten explicar el fenómeno, una de las tantas tiene que ver con esto de la polarización, ¿no? Porque, bueno, en algún punto quizás el discurso en un primer momento pregnaba porque la crítica era lo económico y parecía como cierta salvación en relación a la experiencia cotidiana que tiene cada uno, que es cada vez, o por lo menos en los últimos años, se viene viendo como más deteriorada la calidad de vida de uno. Y después, bueno, te lanzan un discurso que es más referido a la ideología de género y es como, bueno, en este mapa político en el cual se oponen los polos de esta forma, bueno, agarro este discurso, compro este discurso, esta parte del discurso también y termina como todo medio articulándose, quizás en términos ahí de la CLO, bueno, articulándose esas demandas en referencia a un significante común. Pero me interesa pensar también, además de eso, esta dimensión que traíamos de las políticas públicas, cómo las políticas públicas no solamente transforman la materialidad, sino que en algún punto construyen o aportan de alguna forma a movilizar ciertos sentidos y a movilizar ciertas subjetividades. Traigo también a Laval y Dardot, dos autores que problematizan mucho esta cuestión de las subjetividades neoliberales, ¿no? Como de los neosujetos y de cómo se construyen ciertas subjetividades afines a este orden capitalista y que en algún punto las políticas traen esto, ¿no? Movilizan sentidos en ese sentido. Sí, pensando en que quizás las políticas públicas definen ciertas categorías sociales, o sea, cómo vos sos un beneficiario dable para un programa, qué es lo que se considera una persona pobre, una persona vulnerable, eh, en ese sentido, o muchas veces también en los contenidos que tienen distintos programas educativos, en tu caso, en lo que yo estudio relacionado al mundo del trabajo de las juventudes o de lo que
ellos hacen, les interesa, y son definiciones que en general las políticas públicas ponen en práctica en su accionar cotidiano y a los sujetos que alcanzan algo les pasa. Los define, los encuadra, a veces son contestadas, pero tienen un accionar sobre estas personas. Y a veces por la negativa esos sujetos también se sienten encasillados o diferenciados negativamente, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que ser sujeto de una política pública y no puedo tener un proyecto de vida de forma más independiente o libre en en la libertad bien entendida, digamos, como otros sujetos que tienen más oportunidades? Sí, justo en el libro de Semán traía el ejemplo de una vendedora, una trabajadora de Rappi, que se oponía a la legislación, a la regulación sobre los derechos, bueno, lo que quizás desde cierta narrativa se considera como un derecho, que es que se cobre determinado impuesto a ese trabajo para que después haya una seguridad social por si le pasa algo con la bicicleta o con la moto. Y había una oposición a esa legislación y hubo movilizaciones incluso por parte de trabajadores de Rappi porque consideraban que eso era una expropiación del Estado a la fuente de su trabajo y consideraba que era mejor, bueno, generar tu propio chanchito, ahorrar ahí, juntar la plata y en todo caso, si en algún momento te caes de la moto, bueno, te pagás tu propia medicación, lo que necesites ahí en ese momento. Entonces digo, hay algo como ahí también de como ciertas políticas que quieren interpelar justamente esas transformaciones y que desde ciertas subjetividades, bueno, la preferencia es como no, prefiero que haga al margen de esas políticas y yo regularme mi propia plata y mis propios derechos. Sí, ahí me parece interesante. Martuchelli habla de individualismos populares, mostrando que ya hace varios años, quizás un par de décadas, una, en lo sumo seguro, se viene gestando en clases medias, en clases bajas, una idea de una valorización de manejar el propio tiempo, manejar el propio dinero, ser dueño de sus actos. Esto de hoy trabajo y me subo a la bicicleta, pero mañana voy a ver el acto de la escuela de mi hijo. Entonces yo decido cuándo trabajo y cuándo no, y no va a venir el Estado a sacarme plata para la previsión social, para una obra social. Voy a decir yo, si yo me llevo a caer o me pasa algo, voy a hacer más eficiente ese dinero y ese día pagar mi salud y seguir gestionándome mi propia vida como sea. Entonces, esto como una autonomía muy grande o un valor muy grande a la autonomía personal en relación al trabajo. Una idea también de que el Estado, como se dice muchas veces, el Estado presente para ciertos sujetos no es deseable, incluso lo viven como presión. Totalmente. Y eso voy a remitirme a lo que yo estuve mirando en el marco de mi tesis. Yo trabajo haciendo trabajo de campo, he ido mucho tiempo a ver cómo funciona el programa y los talleres que se dan ahí. Y lo que se nota mucho es este énfasis en la autonomía de los jóvenes, en los jóvenes construyéndose a sí mismos, en pensar cuál es su proyecto de vida. Esta idea que es muy fuerte durante el gobierno de Macri, pero queda durante la última gestión del Frente de Todos, eh, lleva a que los chicos sean los artífices, los dueños de su propia vida, que lo piensen, que lo proyecten, que lo diseñen y que busquen las herramientas para hacerlo. Hay distintos matices, el Estado aparece presente y está acompañando ese proceso, no es el abandono que propone el gobierno actual, pero sí se notan estas cuestiones de el Estado está definiendo a un sujeto autónomo e individual, muy pocas veces dentro de un colectivo, dentro de un espacio, asisten a este programa y cada uno, quizás en el marco de un grupo de ser maíz, pero cada uno está dándole forma a su vida. Sí, ahí es interesante, primero recuperar las matices, ¿no? En relación a lo que decíamos al principio de las derechas. Es muy heterogéneo hablar de derechas y hay muchos proyectos ahí que incluso se entrelazan y en algún punto se diferencian. Pero bueno, en una de esas tantas nuevas derechas de las cuales nos referimos, creo que ha avanzado, refiriéndome a un tipo de política que citando a Merkel, que él habla de políticas de individuación, ¿no? Como en los últimos años, en las últimas décadas, a partir de las transformaciones en los 70, ya nos tenemos que remitir a bastante atrás incluso,
han predominado ciertas políticas en las cuales busca interpelar a los sujetos a que se activen a sí mismos, ¿no? Las políticas de individuación. Son políticas que buscan justamente que los sujetos construyan esa autonomía, no criticando la idea de autonomía, porque creo que es algo, es un anhelo que todos, claro, que todos compartimos, pero son políticas que se descentran sobre las cuestiones materiales, sobre los soportes que se necesitan para construir esa autonomía y se sitúan directamente en el individuo y en cómo interpelarlos subjetivamente a que se activen para construir su propio futuro. Y es interesante porque también marca desplazamientos. Obviamente desde los 70 hasta ahora no es que siempre predominaron esas políticas y de hecho hubo ciclos políticos contrarios que intentaron arraigar otros instrumentos contrarios a esas lógicas, eh, pero intenta movilizar en algún punto. Y también trayéndolo quizás a la política educativa que contrasta, digo, no es lo mismo en un momento histórico en el cual la política educativa quizás que predominó, que se le da bastante centralidad en la agenda, tenía que ver, por ejemplo, con repartir notebooks a los estudiantes, entendiendo que hay una desigualdad en el acceso digital y interviniendo directamente sobre una cuestión material, que políticas que hoy en día se fomentan más, que tiene que ver con, por ejemplo, la educación emocional y que los estudiantes gestionen su propia emocionalidad, ¿no? Como un tipo de política y un tipo de agenda centrado en la materialidad, en cuestionar esas desigualdades estructurales, respecto a otro tipo de políticas que buscan, bueno, interpelar al sujeto, que se active, que se autogestione a sí mismo, que pueda regular su propia emocionalidad, considerando en algún punto, porque lo que subyace de fondo a eso es que la desigualdad o la falta de oportunidad o el fracaso que tiene cada individuo no es por todos los soportes que le faltan, sino porque no se regula a sí mismo. Es que creo que la clave es siempre la tensión con el Estado, sea de individuos aislados o de grupos movilizados de la sociedad civil. Yo lo pienso desde el feminismo, que es lo que estudio, y hay una tensión entre los feminismos más populares, los feminismos que disputan estar en el Estado, el feminismo institucionalizado. Puede tener ciertas conquistas a la vez que pierde autonomía o capacidad de movilización y las sujetas, en este caso, que están en el medio en búsqueda de mayor autonomía económica, social, de distinto tipo. Y ahí pienso en la paradoja de que para ser libres realmente necesitamos apoyo. Entonces salimos de la lógica de la idea de una libertad individual, individualizada, que es lo que propone una derecha radical como la Libertad Avanza, pero también de las políticas públicas que no pueden ver a los sujetos en sus proyectos de vida y en sus deseos. Sí. Capaz hay una aclaración que pueda ser interesante para pensar. Yo el programa lo miré un poco en la gestión de Cambiemos, 2015-2019, y en la gestión del Frente de Todos, 2019-2023. En los dos estaba esta idea de individualidad por distintos motivos. Quizás en la primera estaba efectivamente el foco puesto en la persona, en una idea que a mí me gusta traer de neoliberalismo progresista, muy enfocada en el mérito, en el esfuerzo individual, como camino a la acción social, desanclado de toda estructura social, eh, desde un discurso progre, pero que remite a ese individualismo quizás neoliberal que pensamos mentalmente anclado en los 90. Y en la gestión del Frente de Todos, sea algo parecido, pero en general el argumento pasa por no tenemos las herramientas para una intervención estructural sobre los factores que realmente están perjudicando la vida de estos jóvenes. Y ahí también disparo la pregunta de ¿cuándo fue la última vez que como política se pensó un proyecto de país como para, o un proyecto de desarrollo, proyecto de comunidad, para que esas políticas públicas que tiene el Estado, que es su forma de expresarse en la vida de la gente todos los días, se puedan enmarcar en eso y nos puedan producir algo más que efectos individuales? Sí, y me parece interesante incluso ir un paso más a pensar hasta qué punto un proyecto político, en términos, digo, de una fuerza política, un movimiento social, determinados actores, pueden torcer el rumbo de esas políticas. Porque ahí caemos con una limitación estructural, ¿no? Como, bueno, no tenemos las condiciones estructurales para abordar las diferentes problemáticas, para atender las desigualdades sociales.
para atender a la diversidad de casos que existen en nuestro mundo y en la precarización que vemos cada día más. Entonces, bueno, interpelemos a los sujetos a que se responsabilicen, ¿no? Entonces ahí hay algo estructural, lo cual no podemos abordarlo y las políticas terminan cayendo en algún punto en activar al individuo. Digo, hay algo de incluso la alternancia de los partidos políticos con proyectos políticos distintos que no posibilita que se transformen esas estructuras del Estado, ¿no? Ahí, bueno, las comes ilegales plantean el concepto de instrumentos de la política como estas formas de intervenir, operacionalizar la política para llegar a las personas que como se instalan en el Estado, como predominan, como terminan construyendo una forma de hacer, una habitualidad dentro del Estado, terminan permaneciendo incluso con la alternancia de los distintos partidos políticos. Entonces, el neoliberalismo no es algo que termina cuando cambia un gobierno, sino que termina permaneciendo en el propio Estado. Es más como un formato de acción interno y ya difundido dentro del aparato estatal. No, un último ejemplo que ahora que salió hace poquito un libro de Arcidiacono con el Perelmuter sobre el ANSES, que me parece que también grafica mucho la vivencia cotidiana de la gente respecto al Estado, es la ambigüedad que tuvo el crecimiento del ANSES. Uno de los caballitos de batalla, quizás, de casi todos los gobiernos, que pasaron de un Estado presente, empezó progresivamente a informatizarse, lo cual me parece que todos coincidimos en que es un golazo. Pero esa informatización, esa llegada individual a una persona a la que se le deposita una prestación, una jubilación en su cuenta bancaria, sin que aparezca el Estado físicamente, dicen las autoras, genera cierta contradicción, cierta ambigüedad entre esa presencia del Estado y una individualidad medio etérea, inmaterial, que solamente se ve, se siente en un número que te aparece en la cuenta. Entonces, el Estado está más presente, pero está más presente para la gente. Claro, ¿dónde se ve el Estado, digamos? Como el Estado es una pantalla, es un numerito, es el burócrata de calle, ¿qué es el Estado y cómo se visibiliza frente a la gente, ¿no? Sí. Sí, y también pensaba, también remitiendo a políticas más recientes, hace poco salió, por ejemplo, que la Fundación Conin, de Abel Albino, ese personaje polémico, es el que va a intermediar ahora en el reparto de la comida, esa comida que tenía que repartir el Ministerio de Capital Humano, que ha quedado parada ahí durante mucho tiempo. Y esa intervención que tiene una fundación ahí como intermediario de esa política no es una intermediación inocente, sino que también hay una intencionalidad política, ideológica que se coloca en esa intermediación, porque se ha visto que piden podríamos llamarlo una contraprestación para recibir esos alimentos, que tiene que ver con, en el caso de esta Fundación Conin, de hablar en contra de la ideología de género, de asumir que, bueno, había tirado una frase polémica Abel Albino en relación a los preservativos y de que no había que usarlos. Entonces digo, hay toda una ideología que se carga en esa intermediación y hay una intención también de esas fundaciones de entrar a través del Estado para difundir, ¿no?, esos preceptos ideológicos. Entonces digo, no solamente que el Estado construye subjetividad, en algún punto moviliza sentido, sino que también se sabe que eso sucede, entonces hay muchas fundaciones, muchos actores sociales buscando intervenir de ahí, incluso en los gobiernos que se proclaman como en contra y a favor de la destrucción del Estado. Sumando a eso, también quiero decir la idea cuando se dice muchas veces el Estado presente. Bueno, ahí el Estado está presente, pero el Estado está presente con un discurso paradójicamente antiestatal y delega en fundaciones o en organismos ideológicamente afines, digamos. Y la derecha radical o la ultraderecha a nivel internacional es mucho más ideológica y le importa mucho más dar la batalla cultural, pero por derecha, que a una centroderecha o una derecha más del tipo Cambiemos, por ejemplo. ¿Es una derecha que politiza en algún punto? Claro, por eso la antipolítica politizada. Estamos más politizados ahora. Y utilizando la herramienta del Estado. Bueno, mismo hoy que estamos grabando,
este podcast, se anunció en las pantallas, hace un ratito nomás, en las pantallas de los trenes, que el Estado iba a intervenir y reprimir la protesta social siempre y cuando, o sea, la protesta que atenta contra la República, pero medio como una amenaza. Palabras de ellos. En palabras de ellos, sí, obviamente, pero una amenaza desde los instrumentos que tiene el Estado, en este caso más vinculados a la comunicación, para disciplinar a la población para que no salga a protestar. Bueno, ahí yo diría, así como no hay que descuidar la matriz económica y subestimar la estructura neoliberal, bueno, el Estado hoy está presente, pero está presente para reprimir. Ujú, exactamente. Totalmente. No, sí, y pienso que esta idea clara que tienen de que el Estado interviene y que crea sujetos se vio varias veces en el gobierno, si bien llaman y llaman a no tocar el Estado y a no, bueno, a desarmarlo, pero con los ejemplos que viste vos, y también me acordaba del intento de prohibir los libros secundarios que hablaban de temáticas que les parecían no aptas para los chicos, estos libros de Dolores Reyes, de Gabriela Cabezón Cámara, por tocar temáticas de feminismo, de sexualidad. Y es una acción clarísima de que el Estado lo usan y lo piensan como algo que crea subjetividades, que crea forma de pensar. Entonces, aún a pesar de querer destruirlo, lo usan en favor de sus intereses. Bueno, creo que muy interesante, muchas puntas que salieron acá para pensar, así como para sintetizar algunas de las cuestiones que fuimos hablando. En primer lugar, pensar, bueno, qué son las nuevas derechas. Capaz, en este contexto nos invita más a pensar y problematizar sobre estas derechas radicalizadas, distintas denominaciones que fuimos trayendo a partir de autores que la vinculamos con el gobierno actual de Milei, pero entendiendo de que no se gestó de un día para el otro, sino que eso fue un proceso que se fue dando. Entender que hay muchas dimensiones también para pensar de por qué avanzaron esas derechas. La que nos traía Ana de los think tanks nos parece interesante para pensar. Acá también nos situábamos y pensábamos particularmente sobre esta otra dimensión que tiene que ver con la política pública, cómo la política pública fue en algún punto por omisión, pero que también es acción, ¿no? También pensando esa doble juego, ¿no? De la intervención estatal, pero en otro punto por los sentidos que fueron aglutinando esas propias políticas y cómo fueron movilizando también ciertas subjetividades que se fueron gestando a lo largo de los últimos años. De vuelta es una de las tantas dimensiones que se pueden pensar, que nos pareció interesante quizás centrarnos por un poco los recorridos académicos y lo que venimos haciendo cada uno de nosotros, pero bueno, para aportar también desde ese lugar. Así que bueno, agradecerles por acompañarnos en esta tertulia sociológica y nos estaremos viendo en la próxima.